Entonces tenemos como tema de hoy la integral indefinida, ¿no? La integral indefinida. Vamos a iniciar qué es una integral, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver esta integral? ¿No? Ya la integral vamos a ver que es un símbolo nuevo, ¿verdad? Como estamos calculando un límite o como una sumatoria, según nuestros conocimientos previos. Entonces, vamos. Nos dice que antiderivadas e integrales indefinidas, ¿verdad? Antiderivadas, aquí nos dan la palabra antiderivadas como lo opuesto de derivar, ¿verdad? Y precisamente una integral va a ser eso. Vamos a ver como lo contrario de nosotros de estar derivando, ¿verdad? Dice, ya estamos familiarizados con las operaciones inversas, de las cuales las matemáticas nos tienen muchos pares de ellos, ¿no? Entonces, ¿pares de qué? Como la adición y la sustracción, o sea, la suma y la resta, ¿verdad? Lo inverso de sumar, ¿qué sería? Restar, ¿verdad? Lo inverso de restar es la suma. O lo de multiplicar es la adición, al igual anteriormente, ¿verdad? Igual cuando digamos que tenemos una ecuación, ¿verdad? Yo quiero despejar x y tengo una raíz. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para eliminar la raíz? Elevar, o sea, la potencia, sacar la potencia, elevar al cuadrado si fuera una raíz cuadrada, elevar al cubo si fuera una raíz cúbica, o más bien si tengo una potencia y quiero eliminar esa potencia, ¿qué es lo que debemos hacer? Sacar la raíz, ¿verdad? Sacar nuestra raíz. Entonces, aquí vamos a ver, dice que en esta sección desarrollamos la operación inversa de derivación, o sea, diferenciación, la antidiferenciación, ¿verdad? O sea, palabras sencillas, la antiderivada, ¿verdad? Vamos a ver la integral, que es la antiderivada. Entonces, función antiderivada o primitiva. Dice una antiderivada o primitiva, una función f de x, que es f de x mayúscula, se llama antiderivada o una primitiva de una función f de x minúscula en un intervalo y, o sea, un pedacito de la gráfica, si f grande prima es igual a f de x. Entonces, eso es simplemente la antiderivada, ¿no? Que vamos a tener una función y vamos a encontrar otra que cuando yo le haría nos va a dar la función original, digamos, f, ¿no? Dice, en otras palabras, decimos que f' es una primitiva de la función f si su derivada es precisamente f, ¿verdad? Que eso es lo que dice simbólicamente arriba. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál función tiene como derivada a la función f de x? F de x, da, es una antiderivada de la función. Una antiderivada de la función. Entonces, podemos observar que hemos usado la frase una antiderivada, una, en vez de la derivada. ¿Qué quiere decir eso? Que una significa que hay varias antiderivadas. Y cuando hablamos de la antiderivada es solo un elemento, que solo existe un elemento, ¿verdad? Esto es normal cuando cuando hablamos de una, significa que solo vamos a mencionar una de tantas que existen, ¿verdad? Y cuando decimos la, entonces significa que solo hay una, ¿verdad? La botella o una botella, ¿verdad? Una botella significa que es una de tantas que existen. Y la es que esa botella es como que esa botella es única,
¿verdad? Vamos a ver qué quiere decir con eso. Vamos a ver el ejemplo 1. Recuerden que siempre de cualquier duda, simplemente abre el micrófono ahí y listo, ¿verdad? Creo que Teams se actualizó ahí como levantar la mano como estilo Zoom, pero no sé si levantan la mano lo puede ver acá, me imagino que no igual. No sé si, o también me notifica al lado. Nos dice ejemplo 1, encuentre una entidad de la función f igual a 4x al cubo, ¿no? Debe buscar la función, debe buscar al menos una función porque es una, recuerden, donde f grande, ¿verdad? Con la propiedad de que si nosotros diríamos f grande nos dé la función f de x, ¿verdad? En este caso es sencillo porque según nuestra experiencia, si nosotros agarramos a f de x, f grande, ¿verdad? De x, como x cuadrado, ¿cuál sería la derivada? Sería, bajamos el 4, ¿verdad? Y le restamos un exponente, entonces 4 por x al cubo, ¿no? 4x al cubo, exacto. Exacto, Moisés, ¿verdad? Entonces nos está dando que la derivada de f', ¿verdad? O sea, la de f grande, nos estamos adelante ahí, es igual a f de x. Entonces ya encontramos una, ¿verdad? Que eso es lo que explica acá más adelante, pero ¿qué pasa si nosotros agarramos otra función, pero ahora le sumamos una constante? F de x igual a x cuadrado más 5. ¿Cuál sería la derivada de esa? La misma, ¿verdad? Ese 5 no hace ningún papel ahí porque cuando derivamos, la derivada del 5, que es una constante, es 0. Entonces otra vez nos da lo mismo, nos da f, ¿verdad? Igualmente si vengo y agarro, bueno, f de x que es igual a x a la 4 menos un medio. ¿Cuál es la derivada de esa? La misma, ¿verdad? 4 por x al cubo. Lo mismo. Entonces ahí tenemos tres funciones que nos dieron la misma función original, f, ¿verdad? Que es 4x al cubo. Cuando la derivamos nos dieron ese resultado. Entonces estamos viendo que cualquier función que tenga esta forma, f de x grande, ¿verdad? F mayúscula, de x a la 4 más c, donde c es cualquier constante, ¿verdad? Donde c es cualquier constante, es una antiderivada de 4x al cubo. Por eso nos dice que una antiderivada, o sea, existen varios, ¿verdad? Que es? Aquí lo vemos sencillo porque simplemente a la función como, digámoslo, tal vez podemos decir que es la raíz o el nacimiento, digámoslo así, como la original, x4, a esa x4 le estoy sumando 5, le estoy sumando un medio, le puedo sumar pi, le puedo restar raíz de 4, ¿verdad? Cualquier constante y siempre nos va a dar lo mismo. ¿Eso por qué? Por la propiedad de la derivada, que cuando derivamos una constante es lo mismo. Entonces nos dice que cualquier función, si yo le sumo x a la 4 más una constante, es una antiderivada. Entonces por eso decía que era 1. Ya es sencillo, pero obviamente x a la 4 más 5 y x a la 4 menos un medio ya es totalmente diferente, son funciones diferentes, ¿verdad? Igual que x a la 4, son funciones distintas, ¿verdad? Son funciones distintas, son funciones distintas. Pero cuando derivamos nos da el mismo resultado, ¿verdad? Eso se llama que son familias de funciones, familias de funciones, familias de funciones. Vamos a ver qué pasa con el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, puesto que la derivada de la función f de f grande, ¿verdad? 3x al cubo menos x, su función es 9x cuadrado menos 1, ¿verdad? Pues concluimos que es una antiderivada de la función. O sea, ahora muy bien, si nosotros nos dieran esta función, el f de x, como 9x cuadrado menos 1, tendría que encontrar a f grande. Bueno, entonces f grande es la antiderivada, ¿no? Igualmente van a existir varias funciones, ¿verdad? Aquí nos están dando un ejemplo, pero si yo vengo y tomo acá, ¿verdad? Si yo vengo y tomo esta función g, igual es una antiderivada. Si tomo la h, igual, porque ¿qué es la diferencia con esa? Que nos está sumando una constante.
una constante, ¿verdad? Una constante. Acá es un menos acá. Entonces igual es, entonces vamos a tener que de esa forma cualquier función m de x con 3x al cubo menos x más c es una antidereada de la función f minúscula, ¿verdad? Entonces estamos viendo que existen varias, lo único que es sumarle una constante, ¿verdad? Para generarnos esas nuevas familias de derivadas, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces por ahí nos explica eso, que vamos a tener varias derivadas como la función e a la x, si la función original fuera e a la x, ¿verdad? Sabemos que la derivada de e a la x es la misma. La derivada de la x es la misma, entonces cualquier función de e a la x más c más una constante es la antiderivada. Y entonces aquí menciona una propiedad de antiderivación muy por encima, que nos dice, dos funciones que tengan la misma derivada en un intervalo o sea, un pedacito, difieren de una constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si queremos una función f de x, que la derivada es la misma que g de x, entonces f de x es igual a g de x más c, más una constante. Eso es lo que nos dice. Dos funciones que tengan la misma derivada en un intervalo y difieren de una constante, ¿verdad? En un pedacito, es un pedacito. De f' es igual a g', entonces f de x es igual a g de x va a ser, no es una constante. Eso es lo que nos dice cuando difiere de una constante. Entonces, tenemos así que la función f grande, ¿verdad? Es una antiderivada de la función f minúscula en un intervalo y. Entonces, toda antiderivada de f en y está dada por f de x mayúscula más c, ¿verdad? Lo que estamos hablando arriba, la propiedad S o el teorema. Con c constante real arbitraria, o sea, cualquier constante y cualquier antiderivada de f de x. Entonces, si el c le asignamos valores, vamos a tener esas familias que estamos viendo. Como los tenemos anteriores. Si c es 5, si c es menos un medio, si c es menos 5, si c fuera 0, que es en el luego tenemos el f, etcétera, ¿verdad? Entonces nos dice, la antiderivación es el proceso de determinar todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo que tenemos ahí, denota la operación de antidiferenciación, ¿verdad? Y se escribe que entonces el símbolo de f de x, esto lo vemos como de x, ya sabemos, de x, es igual a f de x más c, donde f' de x es igual a f de x, ¿verdad? Entonces ya aquí estamos introduciendo la notación de la derivada, de la integral, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Si yo derivo el lado derecho, o sea, f', ¿verdad? O sea, no nos incluye la constante aquí, porque cuando derivamos la constante de 0, si yo derivo f grande, nos tiene que dar la función que está dentro de ese símbolo, ¿verdad? Que ese símbolo lo debemos llamar integral, dentro de ese símbolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tener el lado izquierdo y vamos a conseguir el lado derecho, la antiderivada, con las reglas, ¿verdad? Si alguno quiere verificar si el resultado fue correcto, entonces es derivar el lado derecho y nos tiene que dar la función que está dentro de la integral, ¿verdad? Que usualmente eso no se hace porque es complicado, ¿verdad? Con solo encontrar la integral nos va a tomar tiempo y ahora derivar el lado derecho para verificar, ¿verdad? Se nos va a ir todo el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, no sé cómo se pronuncia correctamente esto, ¿verdad? Por el idioma, ¿verdad? Dice, Leibniz estableció la convención de expresar la diferencial de una función después del símbolo de antidiferenciación, como indicamos
respecto de qué variables hablamos. La variable x aparece en el símbolo al integral, debe ser sustituida por cualquier otra variable t, u, etc., siendo consideradas todas como notaciones diversas para una misma cosa. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Que bueno, en otras palabras, que el de x nos indica sobre qué variable vamos a trabajar. Sobre qué variable vamos a trabajar. ¿Verdad? Igual como el límite. Igual como el límite. ¿Verdad? Igual como el límite. El límite que teníamos. Cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a infinito. Entonces el x era mi variable. ¿Verdad? Eso me indicaba que esa era mi variable. Pero ¿qué pasaba si tenía u igual a u tiende a 0? Entonces el u era a ser mi variable. ¿Verdad? Entonces, acá igual, el de x nos indica sobre qué variable estamos trabajando, entonces nos va a indicar qué es constante, ¿verdad? Lo que les había indicado en límite. Si nosotros, por ejemplo, si el límite tendría a x y teníamos dentro del límite a y b, eso significaba que el a y b eran constantes. Aquí igual, aquí va a pasar lo mismo. Si dentro de nuestro símbolo ese que estamos viendo tenemos a y b o y, ¿verdad? La letra y nos dice que estamos respecto a de x, entonces la variable es de x y lo demás es constante, ¿verdad? Dice ahí que es importante ver eso, ¿verdad? El de x porque nos indica con qué variable estamos trabajando, ¿verdad? Que eso es lo que estamos indicando, ¿verdad? Igual, siempre haciendo relación a lo anterior, igual con sumatorios. Cuando tenemos sumatorios, ¿quién era el que nos indicaba quién era la variable? ¿Verdad? O con respecto yo tenía que trabajar el índice inferior, ¿verdad? Que nos decía y es igual a 0. O sea, que la sumatoria comenzaba en y igual a 0. Entonces, todo lo que tenga ahí era la variable. Y lo que no, era constante, ¿verdad? Era constante. Era constante, ¿no? Entonces, vamos a ver. Continuamos ahí. Y entonces aquí viene, se puede considerarse que el símbolo, o sea, el símbolo que está ahí, ¿verdad? Para antidiferenciación es el proceso inverso de la derivación, denotada de x. Verá, es una notación, estamos haciendo, como se dice, un abuso de la notación, ¿verdad? Nosotros usualmente lo escribíamos de x de t con respecto a la función, ¿verdad? Y de t para calcular un diferencial, calcular un diferencial en la expresión en esta, ¿verdad? En esta expresión, la integral de f de x, ¿verdad? Es igual a f grande más c. Aquí hay dos cosas importantes, ¿verdad? Que no tenemos que olvidar, sino a la hora de que yo esté evaluando, vamos a tener puntos menos, ¿verdad? Primero el c, agregar siempre el c, que el c es, derivamos y siempre agregarlo, ¿verdad? Solamente no olvidarnos del c, ¿verdad? Eso indica que son familias. Y acá importante el de x. El de x no pueden escribir la integral sin el de x, el de t. O sea, eso me indica con quién yo estoy integrando, con qué voy a integrar respecto a qué voy a integrar, ¿verdad? Entonces nos dice, se dice que la función esa, f grande de x más c, es la integral indefinida. O sea, el resultado de eso, ¿verdad? Como tenemos un igual, también podemos llamar al lado izquierdo la integral indefinida, ¿no? De la función de f de x minúsculo. El símbolo se le llama signo de integración, o sea, integral. Vamos a llamar esto integral en general. Dice, y la función f de x recibe el nombre de función integrando. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Dice, se va a leer como la integral, ¿verdad? De la integral de f de x respecto a de x, o la integral de f de x de x, ¿verdad? Así vamos a leer eso, la integral de f de x de x. De esta forma lo vamos a leer. Entonces, vamos a ver, antes de pasar al primer método,
¿no? Igual como en límites, teníamos en límites algunas cosas en límites, ¿verdad? Teníamos en límites que el límite de la suma, ¿verdad? Si teníamos el límite de f de x más g de x, pues lo podíamos separar como ese límite, ¿verdad? Acá igual, si tenemos nosotros la integral de f de x más g de x, eso lo podemos separar como la integral de f de x más la integral de g de x, la integral de g de x de x, ¿verdad? Cosas similares por ahí. Igual en la resta, ¿verdad? Lo podemos separar en la resta. Igual que piensas si tenemos una constante dentro de la integral. Si tenemos una constante dentro de la integral, ¿qué pasaba en límites? La inconstante va a salir fuera de la integral. Da igual que en límites. Igual que en límites. ¿Sí? El límite sabíamos que el producto de las f de x, el límite de f de x por g de x lo podemos separar entre el límite de f de x por el límite de g de x. O sea, podemos separar el producto. Acá si no, aquí no es válido eso. Acá no es correcto escribir la integral de f de x por el g de x. Es diferente a x por la integral de... Este documento necesitamos tenerlo abierto, ¿no? Por ahí está en la computadora, ahí que abran dos pestañas, no sé, ¿verdad? O mitad y mitad de computadora, o verla en el teléfono, ¿verdad? Está en la computadora. Para poder entender las integrales. Ver la clase de hoy, no, porque no vamos a hacer mucho, vamos a ver las básicas, pero entonces vamos a tener toda esta tabla de integrales con respecto a la función, ¿verdad? Igual que los límites, si teníamos los límites básicos, ¿verdad? Para trigonométricos, acá igual. Entonces toda esta tabla necesitamos aprenderla o tenerla ahí a mano, ¿verdad? Lo ideal es aprenderla para no estar perdiendo tanto tiempo buscando la integral de esta función, ¿cuál es? Entonces, igual en límites, como lo mencionó, hay varias funciones, ¿verdad? ¿Qué funciones? Tenemos ahí 25. Entonces, tal vez no en todas vamos a hacer ejemplos, pero ya vamos a tener la integral acá. Entonces, por ejemplo, si nos preguntan la integral de, la número 10, la integral de cosecante al cuadrado, bueno, la integral de cosecante al cuadrado es menos cotangente cuadrado. Recuerden que el k que yo les pongo ahí, ese k es en general. Si es una constante, ¿verdad? Ya para dar la respuesta en general, ¿verdad? Si el k es 1, si el k es 5, si el k es 3, los ponemos en general. Si el k es 1 es la más sencilla, digamos, la básica, ¿verdad? La que uno usa usualmente ver y las que ponen usualmente en las tablas. Yo acá la pongo con el k. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno del primero. Con el primero, vamos a ver acá. Vamos a tener una de ahí. Entonces, digamos que yo quiero aplicar la número 1. ¿Qué nos dice la número 1? La integral de x a la n. ¿Verdad? O sea, si tengo una función x cuadrado, x al cubo, ¿verdad? Etcétera. Digamos, vean qué sencilla esta. ¿Verdad? Si nosotros tenemos la integral, me salió un poquito feo, vamos a ver la integral de x a la 2 de x. Bueno, según la regla, ¿qué nos dice? Súmale un 1 al exponente y divídalo entre lo mismo. Que es x a la n más 1 entre x a la n más 1. Entonces la integral de x cuadrado es x a la 3 entre 3, lo mismo, más la constante de integración.
Listo, y ahí calculamos la primera integral. ¿No? Vea que si ustedes lo ven, es por eso integración. Vea que aquí es de la misma forma, x a la n. Cuando nosotros derivamos eso, ¿qué es? Más bien restarle un exponente. Aquí se lo estamos sumando, ¿verdad? Digamos que nosotros queremos comprobar eso. Si nosotros queríamos comprobar el resultado, tendríamos que derivar x a la 3 entre 3 más c. Lo derivo, nos tendría que dar x cuadrado. Vamos a ver. Si yo derivo la derivada de x al cubo es, bajamos el 3, hay que hacer el proceso inverso. Y le resto un 2 al exponente. Dividido entre 3, porque el 3 es una constante, se conserva. Y la constante c, la derivada de c es 0, se cancela. Y ahora puedo cancelar el 3 con el 3, ¿verdad? Puedo cancelar el 3 de acá con el 3 de acá. Y nos va a quedar simplemente x al cuadrado. Y efectivamente nos dio x cuadrado, ¿verdad? Donde entonces esto era nuestro f minúscula y esto que estaba acá, podemos decir que es todo el f grande. Entonces esto que está acá es f' de x, ¿verdad? F' grande de x. Entonces vean que se cumple. Entonces aquí hay que tener cuidado porque cuando nosotros estamos viendo las integrales, si manejamos muy bien las derivadas, usualmente nos vamos a confundir, a veces mezclan. Cuando estamos integrando, más bien derivan, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. O cuando vamos a derivar, integran, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque acá no nos tenemos que olvidar de esta parte de estar derivando tampoco, ¿eh? Acá, digamos, el curso de cálculo es donde se pone complicado eso, pero en realidad el curso de cálculo no es difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo complicado acá? Es que todo lo que aprendimos se está utilizando, ¿verdad? Vamos utilizando lo que aprendimos al inicio. Desde la parte de derivadas, lo utilizamos, es más, para el segundo parcial, ¿verdad? En aplicaciones de la derivada, teníamos que derivar bien, o sea, regla la cadena, etc. Acá también, acá vamos a necesitar las derivadas, más lo nuevo que son las reglas, ¿verdad? La ventaja que tenemos ahora es que toda esa tabla, si estuviéramos presencialmente, toda esa tabla se la tienen que aprender ustedes, ¿verdad? O en dado caso, a veces yo se las doy, ¿verdad? Depende como venga el examen. Porque como les digo a veces, lo importante es cómo aplicarla, ¿verdad? Si no, aplicarla, si no aprendes toda esa tabla, ¿verdad? La tabla siempre va a estar ahí. Lo que no es la parte de análisis, cómo aplicarla o cómo llegar a utilizarla, ¿verdad? Entonces, aquí la ventaja es que la van a tener siempre, ya sea en el quiz o en el examen, ¿verdad? Es bueno que tal vez la puedan, si la puedan tener impresa, ¿verdad? Para que la tengan siempre a mano ahí, que no estén abriendo pestaña y pestaña ahí. Esa tabla es en realidad cómo calcular directamente, ¿verdad? Ahí calculamos una directamente, ¿verdad? No siempre va a venir así tan directo. Vamos a poner acá, esto era como ejemplo 1, ¿verdad? Digamos un ejemplo 2. Que ya nosotros esto lo sabemos hacer. Por eso no vamos a hacer tanto énfasis en esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. La integral de x menos 1 por x más 2 de x. Entonces por el momento nosotros vemos ahí y no tenemos en la tabla ninguna fórmula que venga así, con un producto de dos funciones de esta forma, ¿verdad? No tengo una función que está acá, ¿verdad? Todo lo que está dentro, todo esto es mi función f de x, ¿verdad? Todo eso es f de x, ¿verdad? No lo puedo separar como producto porque eso no existe. Pero nosotros sí sabemos álgebra, ¿verdad? Álgebra, ¿qué nos dice el álgebra? La álgebra nos dice, bueno, cuando tenemos eso, multipliquemos. Multipliquemos esto con este con este, ¿ah? Una distribución. Menos 1 con x y el 2. Una distribución. Entonces, antes de intentar calcular la integral, vamos a realizar la distribución. Entonces, la distribución es, ¿para qué hacemos eso? Para que se nos acomode a una integral que ya conocemos, ¿verdad? Una fórmula que ya conocemos. Igual cuando hacíamos con los límites. A una forma que nosotros vamos a conocer. Pues x por x cuadrado, 2x menos x y menos 2 y el de x, ¿verdad? Entonces ahí podemos sumar o restar los semejantes, ¿verdad? Va a quedar x cuadrado más x
menos 2 de x. Entonces ya tenemos acá funciones que ya conocemos. Si lo vemos separado, ¿verdad? El x cuadrado, ya sabemos el x cuadrado. Ya tenemos el x cuadrado. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora, como hay una suma y resta, la podemos separar en varias integrales, ¿verdad? Aplicando esa propiedad, ¿verdad? Entonces, como siempre, el límite lo vamos a hacer paso por paso. Luego no vamos a hacer esa separación porque ya nosotros vamos a sobreentender que estamos haciendo la separación cuando calculamos la integral. Si no, al igual que el límite, nos va a llevar mucho tiempo. ¿Ya? Esto para sumas y restas, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos acá vamos a separarlo, la integral de x cuadrado de x. Ya esa integral la conocemos, está en la tabla, es la propiedad número 1, ¿verdad? Es la 1. Es esta, ¿verdad? Es la 1. Ahorita la calculamos, vamos a ponerlo por ahí. Más la integral de x de x. Vean que siempre estamos escribiendo el de x, siempre el de x, menos la integral de 2 de x, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos dice la regla? Bueno, si tenemos x elevado a la algo es, súmale un 1. Entonces, x a la 3 entre 3, ¿verdad? Entonces, voy a hacer este paso por paso para que quede algo claro. ¿Por qué agregamos la constante al final? Eso es lo que vamos a hacer, agregar la constante integración siempre al final. Acá las reglas siempre traen la constante, ¿verdad? La c. Siempre traen la c, las reglas. Pero eso si solo viene solita la integral, ¿verdad? Si solo viene ella solita. Pero aquí tenemos tres integrales. Vamos a ver qué pasa con eso. Aquí nos va a salir una constante C1 más la integral de esto, ¿cuál sería? Sería x a la 2, sumarle un 1 entre 2, más otra constante C2, menos, acá esto es una constante, y entonces la constante sale a la integral, ¿y qué me va a quedar ahí? Voy a borrar un poquito acá, voy a escribirlo en rojo, para no hacer un paso más. Ahí hay un 1, ¿verdad? Ahí hay un 1, pero ese 1 lo puedo escribir como x a la 0, ¿verdad? Como x a la 0. Ese 1 de 2 por 1 lo puedo escribir como x a la 0. Recuerden que eso siempre existe, el x a la 0 que lo es como 1. Entonces igualmente la misma regla, x a la 0, bueno, súmale un 1 al exponente, es x a la 1 entre 1, más una constante C3. ¿No? Entonces ya calculamos cada integral con la misma regla. Entonces, ¿qué vamos a anotar ahora? Que yo tengo una constante C1, una constante C2 y una constante C3. ¿No? Tengo esas constantes. Pero si yo sumo C1 más C2 más C3, eso no sé cuánto es, ¿verdad? No sé cuánto es el resultado porque lógicamente no sabemos qué son esos valores, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores? Pero lo que sí estamos seguros es que eso nos va a generar otra constante, ¿verdad? Un número. Porque estoy sumando constantes. Constantes más constantes es una constante. Entonces a ese resultado lo vamos a llamar C. Lo vamos a llamar C. Entonces todo lo demás se queda igual porque no son semejantes, no los podemos sumar. No los podemos sumar. Y entonces al final más una constante C. Por eso es que al final nos sale una C, solo una C. Entonces cuando nosotros vamos a integrar, no vamos a escribir la constante, sino hasta el final, cuando yo termine de integrar todo. Si tengo 3 integrales, lo escribo hasta que termine, todas las integrales. Porque pasaría eso, nos sale una C1, C2, una C3, y la suma de esas nos va a generar una C. Entonces al final yo simplemente
agrego el c, ¿verdad? Entonces en esto aprendemos eso, que vamos a agregar la c al final, y que luego no lo vamos a separar de una por una, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer luego? Luego de este paso que está acá, de ese paso que está aquí, estoy señalando en verde, vamos a pasar directamente de acá. Vamos a pasar directamente acá. ¿Ah? La integral de x cuadrado, bueno, es x al cubo entre 3. La integral de x cuadrado entre 2, menos la integral de 2, 2x. ¿Qué aprendimos otra cosa aquí? De verlo. Como, para verlo más rápido, podemos ver que la integral de una constante es la constante por x. ¿No? Lo podemos ver como una fórmula adicional a la fórmula 1. Que en realidad vimos que es la fórmula 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está la constante es el 1, que es x a la 0. Pero lo podríamos ver como una nueva regla, digamos, para lo más sencillo. La integral de x, o la integral de una constante, es siempre la constante por x más c. La constante de integración está solita. ¿Verdad? Puede ser en el caso que la constante sea 1, ¿verdad? Si la constante es 1, la integral sería el x nada más. Vamos a escribirlo como lo escribí en el PDF, con el k. Que la constante sea acá. ¿Por qué sabemos que es constante? Porque no tiene x. Entonces todo lo que no tenga x es constante. ¿Verdad? Entonces, es una sustitución directa, pero tuvimos que hacer, perdón, una integral directa, pero tuvimos que realizar un poquito de álgebra. ¿Verdad? Vean qué pasa si yo le borro esto. Si yo borro la integral, hasta ahí. Si yo borro la integral, ¿qué hicimos ahí? Bueno, hay multiplicación de binomio por binomio. Que eso es algo que nosotros vemos desde séptimo de colegio, si no me equivoco. ¿Verdad? Multiplicar ceros por extremos y listo. ¿Verdad? Igual, entonces, en vez de multiplicaciones pueden aparecer suma de fracciones, ¿verdad? Suma de semejantes, etcétera. Cosas como esas, pero ya nosotros lo sabemos hacer, ¿verdad? Y vean que igual siempre sigue la misma analogía. Es mejor tenerlo como sumas y restas que como multiplicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo de nuevo? Bueno, el símbolo este de integral. Esto es lo que le estamos agregando aquí. Símbolo de integral. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo nuevo. Ese símbolo de integral. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo nuevo acá. Símbolo de integral. Que por el momento está sencillo porque estamos aplicando ahí, entonces aplicamos la misma regla. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que todas las integrales no son así de sencillas. O sea, no, en un momento el álgebra se nos va a quedar corta, ¿verdad? No vamos a poder resolverlo. Que nos va a quedar corta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera, vamos a escribirlo aquí en otro color, en rojo, para indicar que no es de eso, ¿verdad? Si yo tuviera la integral, pero de una función así, de a a la x, más, bueno, pongámosla acá, no, pongámoslo más sencillo, no cómo lo puedo poner, no, dejemos la misma, e a la x, seno de x, ¿verdad? Eso es integral. Ya no puedo multiplicar nada, ni sumar, ni restar, porque la x es una exponencial y seno a la x es una familia distinta, y además ya se están multiplicando. Pero en esta noción. Entonces ya aquí nos vamos a quedar cortos. No podemos resolver esa integral, ¿verdad? Y en nuestra vida real hay problemas que tienen esa función, ¿verdad? El ejemplo, las ondas es el seno a veces multiplicado con una exponencial o con el coseno también. Entonces, de alguna forma nosotros lo podríamos integrar, necesitamos integrar y necesitamos resolver esa integral. Por eso es que surgen las integrales, ¿verdad? Y igual a límites, como siempre le digo todo. No simplemente porque queremos calcular límites integrales, porque sí, nada más, por diversión.
¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? No sabemos, por el momento no sabemos porque solo tenemos las fórmulas directas y lo básico. Si pudiéramos separarlo en esta multiplicación, ¿verdad? En la multiplicación de la integral de a a la x, la integral de a a la x con a a la x, la integral de a a la x con a a la x, entonces fuera un poco sencillo, ¿verdad? O sea, arreglar esto que está. Entonces, si yo tuviera eso, o esa regla fuera válida, ¿verdad? Aplicaría lo que escribimos aquí que no era correcto, lo que voy a resaltar en rojo, lo que estoy resaltando en rojo. Claro, si eso fuera válido, entonces yo separo eso como la integral de a a la x por la integral de seno x. Y esas son integrales que ya tenemos en la tabla. La integral de a a la x es e a la x. Y la integral de seno de x es menos coseno de x. Aquí también hay confusión, ¿verdad? Ojo con eso. Hay que tener cuidado cuando integramos seno de x. La integral de seno de x es menos coseno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. La integral menos coseno. Entonces, para eso, igual que límites, vamos a ver métodos de cómo resolver ese tipo de integrales. Y el primer método es el método más sencillo, que es sustitución o cambio de variable. Que ya nosotros estamos un poco, digamos, relacionados con cambio de variable, con límite. ¿Qué hacíamos en un cambio de variable de límites? Bueno, era cambiar una función que era complicada a algo más sencillo, algo que ya conocíamos, ¿verdad? O llevarlo a alguna integral, perdón, a un límite que ya nosotros tuviéramos el resultado, ¿verdad? Si recordamos el límites trigonométricos, cuando realizamos el cambio de variable, ¿qué hacíamos ahí? Bueno, si el límite no tendía a cero, la idea era que tendiera a cero para que nos quedara un límite conocido, ¿verdad? Un límite de los básicos, que nos quedara un límite de seno de x entre x, ¿ah? Un límite que ya nosotros tuviéramos el resultado, ¿no? Entonces aquí va a ser la idea también. Entonces aquí va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una integral complicada y vamos a intentar hacer algo más sencillo para hacerla más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá cómo se trata esto. Acá viene la introducción formal de cambio de variable, pero vamos a centrarnos en esta parte, ¿verdad? Ahí pueden leerlo a más formalidad. A veces la formalidad no se entiende tanto, ¿verdad? No lo entienden tanto. Entonces, lo importante es esto, que nosotros vamos a tener la regla de la cadena, una función que está ahí, y esa función la vamos a tener dentro de la integral. Dentro de la integral. Vean que es lo mismo. Entonces, según eso, desde el lado derecho vamos a pasar al lado izquierdo, porque recuerden que la integral es como la anterior, o sea, es como eliminar la derivación. Entonces, si yo elimino esa derivada, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el g evaluado en f de x, ¿verdad? El f de x. Si nosotros somos observadores acá en la ecuación 2.4, ¿verdad? En lo que voy a señalar acá, para que no estemos tan perdidos, ahí, en esa ecuación 2.4, ¿qué nos dice? Tenemos g' evaluado en f de x. Tenemos la función f de x, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Tenemos la función f de x y dentro de la misma integral tenemos su derivada. Tenemos su derivada. O sea, tenemos el f y f' de x. O sea, dentro de la integral tenemos la función original y su derivada. Esa va a ser la idea que nos vamos a basar nosotros en calcular
o ver dónde puedo hacer nuestra derivada. ¿Qué hago en la derivada? ¿Ah? Eso es lo que nos dice el cambio de variable. ¿Ah? Si nosotros leemos esta parte acá, si lo entendemos, eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Donde u va a ser lo que está dentro. En u es el f de x. Entonces nuestro g' o f de x va a ser eso. Entonces vamos a la siguiente página donde nos dice cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos, lo ven, tenemos la función f de x. Entonces tengo que hacer un cambio de variable. ¿A quién? Bueno, ese u, la nueva variable que vamos a tomar, lo voy a tomar como f de x. Y voy a derivar. Vamos a derivar, la derivada de u va a ser f' de x. F' de x. De u es igual a f' de f, de u es igual a f' de x. ¿No? Entonces vamos a tomar algo para derivar. Ese va a ser el cambio de variable. U igual a algo. Ese algo lo voy a derivar, ¿verdad? Y esa derivada tiene que estar dentro de la integral. Vean que aquí está. F' de x. Y entonces eso nos va a generar g' de u. Que eso en teoría va a ser una derivada sencilla. Que la vamos a calcular con las reglas. ¿verdad? O hacer tal vez una multiplicación, una suma de fracciones o algo. Y ya nos va a quedar sencillo. Vean que aquí ya tenemos la integral. Vean que lo que pasó es que se eliminó la derivada. G' de u, ¿qué pasó? Solo nos quedó G de u. Entonces, pero u, ¿quién era? Entonces tengo que cambiar u por f de x. O sea, cuando hacemos el cambio de variables nos tenemos que volver a la original. Que eso era algo que no realizábamos en límites, ¿verdad? En límites no realizábamos eso. En límites cuando realizábamos el cambio de variable lo calculábamos directamente con u. Aquí no, aquí nos tenemos que dar la respuesta en términos de x siempre. Términos de x. ¿Verdad? Entonces esos son los puntos. Primer punto, vamos a agarrar algo para derivar, que va a ser mi cambio de variable, u igual a algo. Ese cambio de variable yo lo derivo y la derivada tiene que estar dentro de la integral. Vamos a ver cómo funciona eso. ¿Ah? Y luego al final el resultado lo tengo que dar términos en x. No, vamos a ver. Vamos a ver el primer ejemplo. Entonces, vamos a ver. El primer ejemplo nos dice calcular la integral de x cuadrado más 1 a la 10 de 2x. Vamos a borrar esto acá para resolverlo nosotros, ¿verdad? Para hacerlo desde cero. Un momento acá. A ver si se entienda un poco mejor si lo hacemos paso por paso, ¿no? Entonces, acá ¿cómo nos va a facilitar esto? Nos va a facilitar si nosotros sabemos de derivadas, bastantes. Por eso en un momento les indiqué que lo ideal es aprenderse las derivadas, aunque tengan la tabla. ¿Por qué? Porque si vamos a perder un montón de tiempo y no vamos a ver que la integral es cambio de variable o cuál es el cambio de variable que yo tengo que realizar. Por el momento va a ser sencillo, porque vamos a tener funciones que son fáciles de derivar. La primera, como acá, ¿verdad? Yo voy a agarrar algo que cuando yo lo derive, esa derivada esté dentro de nuestra integral. Sabemos que el x cuadrado, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Es 2x.
Ah, bueno, estoy viendo que el 2x está ahí, ¿no? Estoy viendo que el 2x está ahí. Entonces, perdón, entonces vamos a tener que yo voy a agarrar acá para u el x cuadrado más 1. Lo agarro todo con la constante para ver. Como yo sé que cuando lo derivo, vamos a agarrar ahora la derivada, y la derivada es 2x por la regla de la cadena, siempre vamos a escribir de x. Siempre vamos a escribir de x. La derivada de u es de u, y al final, al lado derecho, siempre va a salir u de x, que es por la regla de la cadena. Entonces podemos ver que cuando yo derivé mi u, eso está dentro de la integral, ¿verdad? El de x no hace falta, porque el de x siempre nos va a salir. Entonces, nos salió el 2x. El 2x está ahí. Significa que nuestro cambio de variable va correcto. Va correcto nuestro cambio de variable, porque agarré mi u y nos dio el resultado que está ahí. ¿Por qué no lo agarramos con todo el exponente? ¿Verdad? Si nosotros lo agarramos con todo el exponente, ¿qué va a pasar? Si lo agarramos a la 10, x cuadrado a la 10. Derivemos eso. Bajamos el 10, ¿verdad? X cuadrado más 1, le restamos 1 a la 9, por 2, por la regla de la cadena, 2x de x. Entonces, por eso hay que saber derivar también, ¿ves? Vamos a aplicar la regla de la cadena acá y todo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el 2x, está ahí, pero nos haría falta el x cuadrado más 9, que lo podríamos acomodar, porque ahí hay 1, ¿verdad? Ahí hay 10 y acá hay 9, entonces me estaría sobrando 1. En realidad aquí lo podríamos acomodar. Esta se podría hacer de esta forma también, pero va a ser más complicado, va a ser más complicado, va a ser más complicado. Porque luego tenemos que buscar el u en términos de x, tendríamos que buscar el u en términos de x, y etcétera. Se nos va a hacer más complicado. Se nos va a hacer más complicado, entonces mejor agarramos eso y de una vez directamente nos va a salir que es 2x de x. Al igual como en límites, la constante no es tan necesaria. La constante, por ejemplo aquí el 2, esta por ser el primer ejemplo nos sale bonita, nos sale el 2x, y el 2x está ahí. Pero si no estuviera ese 2, el 2 no hay problema. El 2 se lo podemos agregar, se lo podemos quitar, por ser una constante, ¿verdad? Porque según la propiedad de las integrales, la constante puede salir de la integral, igual, ¿verdad? Igual que el límite. Entonces la constante no es trascendental. De hecho, más adelante, cuando nosotros vamos a derivar acá, en esta parte, cuando derivamos, lo que estoy señalando ahí, la idea es dejar todo lo que tenga x del lado derecho y lo que no, al lado izquierdo, ¿verdad? El 2 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, etc. En este caso no hace falta porque exactamente nos quedó igual, ¿verdad? Entonces agarré mi u y listo, me quedó lo mismo ahí. Entonces voy a hacer la sustitución. Igual que en límites, la nueva integral, todo tiene que estar en términos de u. Todo en términos de u. Se va a quedar la integral de x cuadrado más 1 a la 10. Pero x cuadrado es ¿quién? Acá. X cuadrado es u. U a la 10, ¿verdad? Porque está a la 10. ¿Por quién? Por 2x de x. Pero 2x de x es ¿quién? Es de u. Listo. Entonces esa integral ya nos quedó sencilla. La integral nos quedó con la primera regla, ¿verdad? De x a la n. ¿Cómo nos va a quedar? Súmole un 1 al exponente. 11 entre 11 más c. Y ahora entonces aquí es el cambio. Nosotros estamos trabajando con variable x. Entonces tenemos que dejarlo en variable x, ¿verdad? ¿Quién era u? U era x cuadrado más 1. Entonces sustituye el u por x cuadrado más 1 elevado a la 11. Lo que hice fue simplemente cambiar el u por quién era u, ¿verdad? Recuerden que acá u es esto y realicé la sustitución acá. Recuerden que cuando tenemos algo igual yo lo puedo sustituir cuando quiera. Igual a 11 más c. Listo, ya calculamos nuestra primera integral
por cambio de variable o sustitución. Ahí dos van a ser así. Recuerden que cualquier pregunta, abre el micrófono. Vamos a realizar este también. Vamos a realizar este otro ejemplo. Entonces tenemos la integral. Entonces aquí, ¿qué sería? Tomar el de abajo, ¿verdad? Porque el de abajo tiene un x al cubo. Cuando yo lo haría, me va a quedar un x cuadrado. Entonces vamos a ver si nos da el de abajo. Vean que en esta nos quedamos cortos, los dos ejemplos. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar, no puedo multiplicar, no puedo cancelar esos términos. O sea, ya eso está simplificado. No podríamos hacer nada, ¿verdad? No podríamos hacer nada. En la primera, podríamos hacer algo, ¿verdad? Desarrollar ese x cuadrado más 1 a la 10. Pero eso es inmenso, ¿verdad? Eso lo podemos hacer con el triángulo de Pascal. Entonces, al cuadrado, ¿cuánto nos sale? Si es a más b al cuadrado, 3 términos, ¿verdad? El desarrollo común. Si fuera la 10, nos van a salir 11 términos. 11 términos. Y esos 11 términos los tengo que empezar a multiplicar por 2x. Y nos quedaría todo como sumas. Se puede hacer, pero súper complicado. Bueno, súper complicado no, sino muy largo. ¿Verdad? Nos va a quedar muy largo. Entonces, para eso el cambio de variable. En la segunda ejemplo, definitivamente ya no podríamos hacer nada. No podríamos hacer nada. Ni una división de polinomios porque tenemos el x a la 4. Entonces aquí es donde surge otra vez el cambio de variable. Por eso es que surge el cambio de variable. Y vean que son funciones sencillas, ¿no? Tal vez como no la que puse yo, que era el ejemplo, era ya la x y seno x. Aún estamos con polinomios. Nada más que con división de polinomios y potencias, etc. No estamos entrando a funciones ya complicadas, a seno y exponenciales. Entonces, ¿quién voy a tomar? Vamos a tomar otra vez a u y lo que está dentro del paréntesis. U igual a x cuadrado, perdón, x al cubo, más 5x menos 7. Entonces nos va a quedar la derivada de u es igual a 3 x a la 2 más 5 y el de x, que siempre nos sale el de x, ¿verdad? Entonces notamos otra vez que lo que nos dio como derivada, según mi cambio de variable, es lo mismo que está aquí adentro, ¿verdad? Y el de x que siempre nos va a salir. O sea, el de x no hay problema. Pues 3x cuadrado más 5 significa que el cambio de variable está bien o nos va a servir para disminuir nuestra integral, hacerla más sencilla. Entonces, realizamos el cambio, entonces términos de 1 nos va a quedar la integral de quién, la integral de disculpen, vamos a ver, la integral de abajo que nos va a quedar u a la 4, ¿verdad? Y lo que estaba arriba, ¿quién era? Lo que estaba arriba era el de u, ¿verdad? Entonces, en teoría, arriba nos quedaría un 1, ¿verdad? Nos va a quedar un 1. Un 1. Así nos va a quedar la integral, ¿verdad? Al cambiar lo anterior, nos va a quedar arriba un 1 de u y debajo nos va a quedar que el u al cuadrado. Recuerden que siempre hay un 1 ahí arriba, solo que nunca lo escribimos, ¿verdad? Hay un 1. El de u siempre acostumbrémonos a escribirlo al final para ver cuál es nuestra variable, ¿verdad? Porque hay personas que lo escriben acá, ¿verdad? No es que esté incorrecto, pero es más difícil de ver, es mejor siempre trabajarlo así. Trabajar el de u, el de x, escribirlo siempre al final de la integral. Además, eso me da el cierre de la integral. ¿Qué me refiero al cierre? Me dice que la integral termina ahí, la función termina ahí, ¿verdad? Porque igual podemos tener sumas y restas. Entonces, si nosotros no escribimos el de x, no vamos a saber hasta dónde termina la integral. Igual con los límites, que a veces hay que ponerle paréntesis para indicar a dónde inicia o termina el límite. ¿Cuál es la función que está dentro del límite? Entonces acá uno dice, bueno, pero esa regla no la tenemos, ¿verdad? Bueno,
la acomodamos primero y sabemos que eso lo podemos escribir como u a la menos 4 por propiedades de potencia. Y ya esa sería la regla número 1. Recuerden que el n en la regla número 1, ¿verdad? En la que teníamos anteriormente, que se me hizo, estamos para atrás. En esta que tenemos acá, ¿cuál era la única restricción ahí? La única restricción era que el x, perdón, que el n sea diferente de menos 1, ¿verdad? Entonces, como el n es menos 4, podemos aplicar siempre la regla. Siempre la regla, que sería entonces u menos 4 más 1, y siempre se le suma, ¿verdad? Menos 4 más 1, eso es menos 3. Entre lo mismo, entre menos 3. Más la constante de integración. Ahora cambiamos. Nos va a quedar el u es x al cubo más 5x menos 7. Menos 7. Eso elevado a la menos 3. Entre 3 y el menos que tiene el 3 lo vamos a escribir aquí para que sea más bonito. Más la constante de integración. Listo. Listo. Entonces ya lo tenemos ahí. Ese exponente está negativo, lo podríamos pasar para abajo, pero así está, así es suficiente, ya lo podemos dejar así, ¿no? Entonces vean que esa regla nos hace la excisión cuando x es igual a menos 1, ¿verdad? Cuando x es igual a menos 1 es otro resultado, ¿verdad? Es otra regla que tenemos que utilizar. De hecho ahí la tenemos en la tabla, ¿verdad? Que si tenemos la integral de 1 entre x de x, eso es igual a logaritmo de x. Logaritmo de x. A ver que la regla también viene con valor absoluto. Si viene con valor absoluto, lo tienen que escribir con valor absoluto, ¿verdad? Este es en el caso cuando x es igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1. ¿Verdad? En que aquí está el 1. Si yo lo paso hacia arriba, nos va a quedar menos 1. Entonces, en el caso cuando el x es menos 1, o cuando tenemos 1 entre x, eso es logaritmo, ¿verdad? Que si nosotros daríamos el logaritmo, ¿cuál es la idea del logaritmo? 1 entre x. Entonces nos da lo que está ahí adentro, ¿verdad? Entonces ya calculamos nuestra segunda integral por cambio de variable. Entonces, si no hay consultas, vamos al siguiente ejemplo. Ahí tenemos otros ejemplos por ahí, resueltos, ¿verdad? Paso por paso. Vamos a ver otro un poquito diferente. Porque este material con el que estamos trabajando, ¿verdad? Y por los, en la primera parte es del libro de la UNED, ¿verdad? Igual del material que trabajamos para límites, que ese está en la biblioteca, el libro de Fabio González, ¿verdad? De la UNED. Y este material es el que está en la carpeta compartida, ¿verdad? Acá no está todo, por ejemplo, métodos de cambio de variable o sustitución, no están todas las páginas de ese, sino algunas, ¿verdad? Porque ahí son muchas las páginas que tiene el documento, entonces nosotros agarramos algunas para hacer acá los ejercicios. Igual, lo digo por si quieren ver más ejemplos y están resueltos ahí. Ahí podemos entrar a la carpeta compartida y ahí tienen más, ¿verdad? Vamos a tener una parte también del material al final que es de un libro del TEC, ¿verdad? Del libro del TEC, ¿verdad? Entonces ahí eso es para derecho de autor. Ya tenemos eso. Vamos a resolver este que es un poquito diferente con cosenos y senos. Y después de esto nos vamos a tomar un receso pequeñito de unos 10 minutos para ver, ¿verdad? De unos 10 minutos.
Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Tenemos el seno y el coseno. Vamos a ver, ¿verdad? Nosotros voy a agarrar u igual a, digamos que yo no sé, u igual a seno. Digamos que quiero agarrar el seno. No, no, el coseno, más bien, el coseno. Digamos que quiero agarrar el coseno de 4x. La derivada de eso, ¿qué sería? La derivada es, la derivada de coseno es menos seno de 4x por la regla de la cadena es 4, ¿verdad? Pues digo, cada vez es muy importante derivar bien porque si no, no vamos a estar acá. Claro, algunos dicen, bueno, no sé derivar, pero como el examen es en línea, todo eso lo puede hacer con algún programa, ¿verdad? O meterlo ahí. O igual, digamos acá, muchas integrales se pueden hacer con programas, ¿verdad? Pero igual hay que aprenderlo a hacerlos analíticamente por si nos preguntan algún problema analítico, ¿verdad? Yo siempre, entonces, claro, nosotros decimos, bueno, aquí tenemos el seno, ¿verdad? Porque lo demás es constante, no importa lo demás. Y aquí está el seno, ¿verdad? Seno de 4x. ¿Qué es lo que pasa? Primero el seno de 4x está dentro de la raíz, ¿verdad? Eso es primero. Y luego este seno que nosotros tenemos acá, ese seno que nosotros tenemos ahí, ese seno está en el numerador, en el numerador. Y este seno que está acá, está en el denominador. Digamos que nosotros obviamos eso, obviamos la raíz, y entonces, pero el seno aún sigue estando en el denominador. No nos dio lo mismo. Si el seno está en el denominador, la derivada nos tiene que dar en el denominador. Nos tiene que dar igual. Nos tiene que dar igual, igual, igual. Bueno, nos tiene que dar igual. ¿Verdad? Entonces, esta no sería la opción, aunque ahí esté la derivada. ¿Verdad? Esto en particular porque tenemos que la derivada de coseno es seno y la derivada de seno es coseno, digamos, rápidamente. O sea, nos va a quedar la función independientemente del signo. Entonces, más bien probemos con la otra. Probemos con seno de 4x. Seno de 4x. Seno de 4x. Y es más, agarremos más 3, ¿verdad? Porque el 3 se pierde. El 3 cuando derivamos se va a perder. El 3 se va a perder cuando derivamos. Por eso aquí hay que ser muy ágiles con las derivadas. Es decir, bueno, si yo derivo esto, ¿cuánto me va a quedar? Bueno, me va a quedar este valor y listo. ¿Verdad? Entonces, la derivada de seno es coseno de 4x por 4. Recordemos el ángulo siempre y el de x. Ese 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Lo pasamos a dividir. Lo pasamos a dividir. Lo pasamos a dividir. Solo el 4. Ahorita vamos a ver algo en el otro ejemplo. Ahorita que me recordé de u dividido entre 4. De x. Entonces, ahora esto que está aquí es lo mismo que esto, ¿verdad? El de x que siempre sale. Bueno, voy a quitarlo, ¿verdad? Porque el de x siempre nos sale el de x ahí. Entonces vamos a subrayar lo importante. Esto que está acá. Y él está en el numerador y nos salió en el numerador, ¿verdad? Entonces no hay problema. Listo, entonces vamos a hacer nuestro cambio. ¿Cómo nos va a quedar la integral? Nos va a quedar entonces la integral de la raíz de seno de 4x más 3, pero eso es u, y vamos a cambiar la raíz elevada a un medio, ¿verdad? Voy a cambiarlo así, eso, 1 arriba, porque el coseno era aquí, el coseno de 4x es el de u cuartos, de la integral.
Entonces, el coseno de 4x de x lo cambié por du cuartos. Lo que resalté con este colorcito, ¿verdad? Acá. O sea, es como un tipo celeste, azul, no sé, con verde. Es una combinación. Entonces, lo que está ahí es esto, ¿verdad? Y el 1 que lo escribimos ahí. Y la raíz que la reescribí como un medio. Ahora aquí nos quedó fácil, ¿por qué? Porque nos va a quedar una de la regla básica, ¿verdad? De x a la n. Entonces primero lo paso hacia arriba, ¿verdad? Y listo. Ya cuando practiquemos más, de una vez lo vamos a dejar arriba, porque ya sabemos que nos va a quedar abajo, entonces lo cambiamos hacia arriba una vez para estar listo en la integración, para no hacer un paso más. Y al igual acá, el 1/4 es una constante, entonces la constante la puedo sacar de la integral. Entonces 1/4 sale la integral. 1/4, ¿por qué? Porque el 4 está en el denominador. Entonces sale abajo, ¿verdad? El 4 en el denominador. Pues por eso es 1/4. Entonces la integral de u a la menos 1/2 de du. Y simplemente ahora integramos, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar este hecho siempre para hacerlo más sencillo. El hecho que siempre hemos utilizado en fracciones o cuando estamos haciendo derivadas de logaritmo. Esto, que ya se los he enseñado varias veces. Si tenemos 1 entre AB, eso lo voy a cambiar entre AB. ¿Qué significa eso? Que se le da la vuelta a la fracción. Vamos a ver por qué estamos haciendo ese recordatorio. Entonces, si yo hago 1/4, vamos a ver cuál es la integral de u a la elevado a la menos 1/2. Bueno, le sumo un 1, ¿verdad? Y entonces sería 1/2 menos 1, perdón, menos 1/2 más 1 es 1/2. Entonces 1/2. Eso nos va a quedar dividido entre 1/2. Entonces acá tenemos lo que señalé en verde allá. Lo que señalé en verde. Esto que está acá es esto mismo. Esto que está acá. ¿Verdad? Entonces, para no estar haciendo esa multiplicación de extremos con extremos, vamos a aplicar de una vez eso que le damos vuelta. Entonces, no lo vamos a escribir así, sino el 1/2 le damos la vuelta. Entonces, el 2 pasa hacia arriba, el 2 nos va a quedar aquí y el 1 acá. ¿Verdad? De una vez le damos la vuelta, para no estar haciendo tantos pasos. Entonces, aquí de una vez podemos simplificar. Vean que para eso le damos la vuelta para que nos quede una simplificación y una vez nos queda acomodado. Vean que podemos simplificar este 4 con el 2, ¿verdad? Y eso sería 1/2. Y el 1 que está ahí no lo pongo porque ya se sobreentiende. Y nos va a quedar u a la 1/2. Pero entonces, ya como terminé de integrar, tengo que agregarle el c, que no se me olvide el c, ¿verdad? Y luego el u. ¿Quién es el u? Vamos a volvernos a la variable antigua. El u es seno de 4x más 3. Entonces cambio el u por seno de 4x más 3. Elevado a la 1/2. Elevado a la 1/2 más c. Más c. Listo. Listo. Entonces ya resolvimos nuestro ejemplo 8. Ahora recuerden, cualquier pregunta, abren el micrófono, ¿no? Entonces, si no hay preguntas de este ejemplo, vamos a tomarnos un receso de 12 minutos para volver exactos entonces a las 9:35. Nos regresamos a las 9:35. Regresamos a las 9:35. 9:35. Ahora sí, aquí hay unos pasos que pueden omitir. Es como que dice, aplicando el cambio de variable, cita igual a 2dx. Entonces aquí nos dice de cita de x. Y después como que pasan el de x a multiplicar. Este paso lo podemos omitir, ¿verdad? Lo hacemos como lo estamos haciendo directamente. De una vez, de cita igual a 2dx. ¿No? Ahí ellos usan de cita porque
Sí, porque quieren usar de cita, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar el U. Ahí de cita lo utilizaron simplemente porque están hablando de cosenos y senos. Entonces, usualmente es como una notación para ángulos, ¿verdad? Pero no importa. Recuerden que eso es, la variable es lo que llamamos muda, ¿verdad? Podemos usar U o la letra que quieran. Obviamente el X no, porque ya tenemos el X. Entonces vamos a resolver nosotros ahora el 10, ¿no? Vamos a ver. Vamos a eliminar esto que está acá, ya la solución, y vamos a verla nosotros, ¿no? Voy a cambiar el color del rectángulo. Listo, ya se borró la solución. Entonces tenemos la integral del logaritmo de x menos 2 de x. Y por lo mismo acá nosotros, si nosotros vemos esta función que está dentro de la integral, ¿verdad? Dentro de la integral, otra vez no hay nada que sumar, no hay nada que restar, no hay nada que multiplicar, etc. Entonces obviamente aquí nosotros podemos decir, bueno, es cambio de variable porque estamos en el tema de cambio de variable, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿cómo realizo el cambio de variable? ¿Verdad? O si estuviéramos en general, ya cuando vemos todos los métodos, ¿cómo identificar que tengo que hacer un cambio de variable? Bueno, ahí eso es, como digo, con la práctica y analizando los otros métodos para ir descartando. Eso es como un descarte. Y nosotros iniciamos siempre con el método más fácil, que el método más sencillo es un cambio de variable o una sustitución, ¿verdad? Si nosotros bien sabemos, la derivada del logaritmo es 1 entre x, ¿verdad? Y eso es lo que está acá, ¿no? 1 entre x es lo que está aquí. No le cambié el color. 1 entre x es este, ¿verdad? Recuerden que el 1 se lo podemos agregar arriba. Entonces mi cambio de variable va a ser logaritmo de x. ¿Por qué no logaritmo al cubo de x? ¿Qué pasa si yo derivo eso? Si yo derivo eso, me va a quedar, o sea, si yo quiero alguien dice, bueno, va a agarrar logaritmo de 3 de x al cubo. O al 1 y 3, bueno, va a agarrar el menos 2, porque el menos 2, de todos modos, cuando derive se desaparece, ¿verdad? No hay problema con eso. Cuando yo derive, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, bajamos el 3 por la regla de la cadena, ¿verdad? Hay una composición de funciones ahí, bajamos el 3, vamos a bajar el 3, nos va a quedar el logaritmo de 2 de x por la regla de la cadena, 1 entre x de x. Y el 2 desaparece porque la área de menos 2 es 0. Muy bien, tenemos esto que está acá, pero y tenemos esto. ¿Qué hago con eso? No puedo hacer nada con eso, no lo tengo ahí dentro de la integral. No lo tengo dentro de la integral. Vamos a sacarlo en rojo. No lo tendríamos dentro de la integral. Porque ven que está solito. Eso, para que esté ahí se tendría que estar multiplicando. Se podría hacer algo, tal vez si no existe este 2, si no existiera ese 2. Ahí sí, tal vez podríamos hacerlo, pero igualmente nos va a quedar, se va a complicar un poquito, como el primer ejemplo o el segundo, no me recuerdo cuál. Que dije que se puede hacer, pero va a quedar más complicado. Entonces vemos que en realidad no nos sirve agarrarlo con el 3 logaritmo al cubo, sino solamente el logaritmo. A ver, ahora solo el logaritmo. La variedad del logaritmo es 1 entre x. Vamos a ver cómo nos va. La variedad del logaritmo 1 entre x. De x, que siempre lo agregamos. Y ahora sí, eso sí está dentro de la integral, ¿verdad? 1 entre x. Entonces vamos a hacer los cambios. Tenemos la integral del logaritmo de x, pero logaritmo de x es u. Entonces u al cubo, ¿verdad? U al cubo. U al cubo. U al cubo. Recuerden que por notación, logaritmo de 3 de x, eso es lo mismo, ¿verdad? Igual con el c, logaritmo de x a la 3, ¿verdad? Solo que notación se pone así para estar evitando la fatiga de estar escribiendo siempre sus paréntesis, porque lo correcto sería entre paréntesis y todo al cubo, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo, por eso nos va a quedar u a la 3, menos el 2, que el 2 no lo podemos cambiar, no agarramos nada para el 2, ¿verdad? Y no tiene x,
Y de x, entre x es quién? Es de 1, es mi cambio de variable. Es de 1. Entonces, vean, esa integral que parecía complicada, haciendo un cambio de variable pertinente, ¿verdad? Quedó súper sencilla, porque la integral de u a la 3 es quién? Es u a la 4 entre 4, ¿verdad? Esto es igual a u a la 4 entre 4. U a la 4 entre 4 menos la integral de una constante, era la constante por la variable, ¿verdad? Que en este caso es u. De u más c, ya terminé de integrar, más c. Como ya terminamos de integrar, simplemente ahora sustituyo quién era el u. El u era logaritmo, entonces logaritmo la 4 de x entre 4. Entre 4 menos 2 u, pero u es logaritmo natural de x más c. Recuerden a veces que lo hago y es que cuando lo escriben lo veo mal. El logaritmo es logaritmo. Muchos escriben una i, muchos lo escriben así. Y n es L, es una L. Es logaritmo, no logaritmo, es logaritmo. Y siempre igual escribirle el x, ¿verdad? Puede ser en paréntesis o con paréntesis. Si hay muchos términos entre paréntesis. Si está solito no hace falta. Pero siempre L, no escriban I, no escriban I, no escriban I, ¿verdad? No escriban I, y el logaritmo. Entonces ahí tenemos la solución para ese problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vean que el siguiente ejemplo es aún más difícil. Vamos a ver la solución que nos dan acá. Nos dicen, la integral de e elevado a la tangente de x más 3 entre coseno cuadrado de 2x, ¿verdad? De x. Entonces, primero consideramos 1 entre coseno cuadrado de 2x, ¿verdad? Y eso por notación, al igual que el logaritmo, es 1 entre coseno de 2x elevado a la 2. Eso es igual a secante cuadrado de x. ¿Por qué hicimos esto? Esto, bueno, aquí ellos lo hacen porque ya saben la solución, ¿verdad? Ya saben la solución. Entonces, ¿cómo comenzaría uno? Más bien, nosotros comenzaríamos de aquí. Luego aplicando el cambio real u igual a tangente, haciendo una prueba. Haciendo la prueba. U igual a tangente, ¿a qué es igual a? Si yo derivo, es igual a. La área de tangente es secante cuadrado. Por 2. Por la regla de la cadena. Y el de x que siempre sale. Y entonces ahí es donde yo pienso, tendré la derivada dentro de ahí. Y entonces aquí inmediatamente me tengo que recordar que secante es 1 entre coseno. Entonces, efectivamente ahí está la derivada dentro de mi integral. ¿Ven? Acá comienzan con ese ejemplo porque ya ellos saben que ahí está, obviamente. Pero cuando uno está haciendo el problema, cuando uno está aprendiendo, ¿qué es lo que uno dice? Agarra tangente, a ver qué pasa. De la área de tangente es secante cuadrado. Ah, bueno, pero secante cuadrado es 1 entre coseno cuadrado. Y listo, ¿verdad? Otra opción, bueno, esa es la correcta, ¿verdad? Pero otro puede decir, bueno, ¿por qué el tangente? Agarremos el coseno. Ah, pero vean que si agarramos el coseno, uno dice, bueno, la del coseno, la área de coseno, ¿quién es? La área de coseno es menos seno, ¿verdad? Y el seno no aparece ahí en ninguna parte. Ahí rápido, pues ahí está la solución. No aparece en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, ya la única opción es el u igual a tangente. U igual a tangente, ¿verdad? Igual a tangente. Entonces vamos a ver u igual a tangente. Ya sabemos que es secante cuadrado. Y esa derivada está dentro de la integral. Vamos a ver. Siguiente, lo ven, aquí tenemos u igual a tangente. La derivada de tangente es secante cuadrado, ¿verdad? 2x. Por la regla de la cadena nos sale el 2. Despejamos el 1 medio. Despejamos el 2, ¿verdad? Pasa a dividir. Y dejamos solamente lo que tenga x dado hecho. Realizamos la sustitución.
¿Qué nos va a quedar? E a la U, pero U es, perdón, pero E a la tangente 2x, pero tangente 2x es U más 3. ¿Y quién era el coseno al cuadrado entre x? Era el secante, ¿verdad? Que encontramos, entonces. Y ese secante era de U medios, de U medios. Recuerden que a veces también ven esto y se complican o se enredan. U medios de U es igual a du medios, ¿verdad? Estamos multiplicando simplemente una fracción lineal, ¿verdad? Lo mismo. Du medios y ya la integral nos quedó bien sencilla. ¿Qué nos quedó? Nos quedó esto. Que ahí lo separamos en la integral de e a la u más la integral de 3u. La integral de e a la u es e a la u, la integral de 3u es la constante, entonces 3u, y luego ya listo, más c, y cambiamos quién era u. U es tangente de 2x. Igual con las demás que están por ahí tienen los ejemplos bien detalladitos. Vean, aquí aparece arcotangente, entonces tenemos que ver cuál es la integral del arcotangente, o la derivada, la integral, ¿verdad? De 1 entre x cuadrado más 1, etc. Hay que manejar varios. Más que todo acá uno maneja las integrales. Para darse una idea de este cambio de variable. La arcoseno, la arcocoseno, arcoseno, arcotangente. ¿Eh? Entonces esta acá, la derivada de arcotangente es 1 entre 1 más x cuadrado, que sería esto que está acá, ¿no? Entonces por eso aquí realizan ese cambio de variable. Bueno, acá vamos a ver. Bueno, aquí no lo hacen paso por paso, entonces un poco diferente. Vamos a realizarla, bueno, se brincaron algunos el paso de cambio de variable, ¿verdad? Que sería este. Vamos a hacerla nosotros para tener ese ejemplo. Recuerden que aquí a veces las partes algebraicas se las saltan, ¿verdad? Que eso entonces, para ustedes si no entienden esa parte algebraica, lo tienen que hacer por aparte, ¿no? Porque si no, si hacen todo la parte algebraica, el folleto tuviera un montón de páginas, ¿verdad? Igual un libro. Entonces, como yo sé que la derivada de arcotangente es 1 entre 1 más x cuadrado, voy a tomar u como ese término. Recuerden que arcotangente es lo mismo que tangente inversa. Voy a escribirlo aquí, es lo mismo que tangente inversa. Entonces, la derivada de arcotangente es igual a 1 entre 1 más x cuadrado. Y el de x que siempre me sale. 2 no otro bien. Entonces, eso que está acá es esto. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir. Vamos a ver, tenemos la integral de quién? La integral de e elevado al arcotangente, pero el arcotangente es u más 2x. Ojo, pero es x, ¿verdad? Nosotros tenemos que expresarlo en términos de u. Entonces, nuestro cambio de variable que tenemos que u es igual a arcotangente, o sea, tangente inverso de x. Entonces, despejando de aquí, aplicando tangente a ambos lados, ¿qué vamos a tener? Que tangente de u es igual a x. ¿Verdad? Es como sacar la raíz, como está sacando la raíz ahí. Exacto, aplicamos tangente a ambos lados. Y tangente con tangente inverso es la identidad que nos queda x. Se elimina. Entonces, x es tangente de u. X es tangente de u. Tangente de u más 1. Y de x entre 1 más x cuadrado es el de u. Entonces nos queda una integral sencilla del de hecho porque podemos separarla en varias integrales y poner el resultado de una vez. Vamos a ver, creo que esta... Vamos a borrar la edición. Entonces tenemos que la integral de e a la u es la integral de e a la u. Es lo mismo.
la integral de 2, 2, y la integral de tangente. Entonces, bueno, no sabemos quién es tangente, pero vamos a la tabla, dice que la tabla es la integral de tangente es logaritmo natural de coseno, coseno de u. Coseno de u. Esa es la integral de tangente, ¿verdad? Más 1, que es una constante, entonces es u, ¿verdad? La constante por la variable. ¿Qué nos falta ahora? Lo que nos falta es, listo, sustituir los valores. ¿Quién era u? Que u es arcotangente o podemos escribirlo como tangente inverso. Vamos a copiar aquí la tabla. Vamos a copiar aquí la tabla. Entonces, allá junté la tabla, dice que en la tabla que les puse es la número 13, la integral de tangente, ahí se la doy en general, ¿verdad? La tangente de kx de x es igual a menos 1 entre k, logaritmo de coseno de kx más c, ¿verdad? Entonces, con el k en este caso es 1, ¿verdad? Y se lo damos en general. Acá, como les digo, si ustedes resuelven las preguntas con un programa, yo me doy cuenta, ¿verdad? Como el examen anterior, que todo estaba bien acomodadito y todo bien bonito y todo, ¿verdad? Aquí. Y vimos que una que estábamos resolviendo un límite, el programa hacía otros pasos distintos a los que nosotros hicimos, o los más usuales, o los más lógicos que uno tendría que utilizar, ¿verdad? Esta tabla o esa regla, usualmente los programas o cosillas como esas los ponen a hacer, que la derivada de tangente es de esta forma. La derivada de tangente de x es igual a logaritmo de valor absoluto de secante x. Más se lo escriben así. ¿Por qué? Porque como es un logaritmo, ese menos lo pueden pasar hacia arriba, hacia adentro, ¿verdad? Hacia arriba del coseno. Y entonces, como coseno está a la menos 1, le damos la vuelta, sería 1 entre coseno y 1 entre coseno de secante, ¿verdad? Entonces, cuando utilicen esa, me doy cuenta que no, que lo hicieron con otra parte, con otro programa, ¿vale? Bueno, listo, después de tener la regla esa, perdón, después de calcular la integral, el paso más sencillo, da realizar el cambio. Pero ese cambio, aunque sea sencillo, siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Dejar el resultado en términos de x. Entonces va a quedar e a la tangente, voy a escribirlo como tangente inverso de x menos, cambio de signo, menos 2, logaritmo natural de coseno de x más, voy a escribirlo abajo, más, aquí la flecha acá, más u, que u es tangente inverso, o sea, tangente a la menos 1 de x, y más la constante de integración, que no se nos puede olvidar, ¿no? Listo, ahí tenemos eso por acá. ¿Alguna pregunta o duda? Está claro. Todo bien, profe, todo bien. Más o menos, profe. Sí, César. Sí, es que me vengo conectando, tenía problemas con la red, entonces ahorita ando como medio desubicado. Ah, Vi sí, que ya. lo están haciendo por cambio de variable, creo. Por cambio de variables, sí, estamos viendo apenas el método de cambio de variables, exacto. Ujú. Entonces, continuemos, a ver. A ver. Y acá tienen algunos ejercicios, ¿verdad? Como les estaba comentando, vean que acá en la página, acá arribita, nos dice página 6,
y luego de la página 6 pasa a la página 12. O sea, de la página 7 a la página 11 hay más ejemplos y más ejercicios, por si quieren ver mucho más ejemplos, ¿verdad? Resueltos de ahí. Pero ya con esos ya más que todo son suficientes. Si entendimos bien la analogía del cambio de variable, que es el término que yo escojo, u igual a algo, cuando lo derive, ahí tiene que estar nuestra integral, ahí tiene que estar nuestra derivada, tiene que estar la derivada. Esa es la idea en cambio de variable. Y acá tenemos varios ejercicios. Aquí tenemos varios ejercicios. Aquí está esta página que les estoy presentando, son ejercicios. Un montón de integrales. Un montón de integrales. Un montón de integrales. Acá en este está claro la sustitución, que es u igual a arco tangente, aquí igual a arco seno, aquí u igual a arco secante, aquí u igual a logaritmo natural, porque el logaritmo natural la derivada es 1 entre x y el 1 entre x está a la par. ¿Verdad? Acá es esta, pero seguramente hay que aplicar la identidad. Hay que aplicar identidades también, ¿verdad? No es que nos va a salir directo, o sea, todo lo que sabemos. Por eso, este es donde se complican las integrales, ¿verdad? Pues tenemos que aplicar todo lo que sabemos anteriormente, pero eso sale, ¿verdad? Eso no es parte integral, ¿verdad? Ir aplicando las identidades para acomodarla en una integral. Ven aquí la de logaritmo otra vez, igual a logaritmo, la que hicimos ahorita hace poco, igual al cotangente, ¿verdad? Acá hay una parecida. Vamos a agarrar u igual a S porque la derivada tangente es secante y por la regla de la cadena es secante de a a la x por a a la x. Aquí está la a a la x y está el secante. Es difícil, pero ya cuando hacemos la derivada, cuando identificamos quién es el que tengo que agarrar como u, listo. Pues va a ser sencillo, ¿verdad? Y así con todas las demás, ir viendo quién es la parte que vamos a derivar o qué es lo que voy a derivar, qué es lo que vamos a derivar ahí. Y el de las demás. Hay algunas muy parecidas, ¿saben que esta es parecida a una que estaba por ahí? Esta también es muy parecida, solo que con un 2. Esta también, son muy parecidas. Bueno, ahí tiene un montón y también tienen las soluciones. Ahí tienen las soluciones, ahí les adjunté una de las soluciones. Con las soluciones hay que tener cuidado porque tal vez parece que nos dio algo diferente y fue que no simplificaron al máximo, porque aquí está todo simplificado a lo máximo. Aquí está todo simplificado a lo máximo. Por ejemplo, el 2, ¿cómo lo podemos usar? Como 2 entre 7 de x menos 1 elevado a las 7 medios. Más c. Y es lo mismo, ¿verdad? La misma solución. Que si lo dejan así, como yo lo escribo aquí en negro, está bien, ¿verdad? Está bien. Después a menos acá, me faltó el menos. Menos acá. Si lo dejan así, ahí estaría correcto, ¿verdad? Estaría correcto. Tiene más soluciones ahí. Luego iríamos con el método de por partes, nada más que aquí está mal compaginado. Pero vamos a ver. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. El grupo de ayer llegamos hasta por partes también, iniciando por partes. Pues para no ir tan desfasados en el otro, vamos a terminar la clase acá. Y ahí pueden seguir estudiando para el parcial o no sé si tienen alguna clase o algo. Aprovechar ahí el tiempo. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Estudiando para el examen porque